Buenas tardes, este es mi proyecto integrador de la materia cálculo integral. Primer tema, fórmula que se utiliza para establecer la ecuación de una recta tangente. La fórmula que se utiliza para esta ecuación de la recta tangente es una función f de x en un punto x es igual a es igual a y menos y es igual a 0, donde el valor y la función del principio tangente es m es igual a f derivada de a. Es un pendiente de la recta que se coincide con el valor de la derivada de la función en un punto. Esta fórmula se conoce como una fórmula punto pendiente. En esta diapositiva podemos ver la resolución del problema de mínimo y máximo relativo. De la ecuación f de x es igual a 11x al cubo menos 11x al cuadrado menos 8x menos 1. En esto yo utilicé el sistema de 5 pasos y el primer paso en el recuadro número 1 que pueden observar es derivar. Derivamos la ecuación para así pasar al segundo paso, que es igualar a 0 y resolver. Para esto yo utilicé la fórmula general, que la fórmula se efectúa en x es igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b sobre 2 menos a por a por c, todo sobre 2a. Para esto tenemos que sacar lo que es las letras para efectuar la fórmula, que en este caso a es igual a 33, b es igual a menos 8 y c es igual a menos 8. Después, más abajo podemos observar la resolución de la fórmula general, que en su totalidad nos da a puntos decimales 0.62 sería el resultado número 1 y menos 0.37 sería el resultado menos 2, así encontrando el punto y de la recta del mínimo y el máximo. En el paso 3 podemos, en el segundo recuadro, observar que hicimos el tercer paso, que es encontrar el punto y. Para esto lo que yo hice fue derivar de nuevo los pasos y con la fórmula general pues complementar, dándonos el resultado de menos 16.2 y 17.28, encontrando el punto y de la recta. En el tercer recuadro podemos ver la ecuación para ver cuál de los dos resultados es el máximo o el mínimo exponencial. Recordando que si el valor positivo es correspondiente, si el valor de la ecuación es positivo, es correspondiente a mínimo. Si el valor es negativo, es correspondiente al máximo. Así dándonos el valor de la otra derivación con 40.92 y el segundo resultado menos 24.42. Asimismo, viendo que el mínimo sería x, que corresponde a 0.62 y la y a menos 16.2, y el máximo corresponde a menos 37 y la y 17.28. Aquí podemos observar la recta de la ecuación ya solucionada, donde la curva pasa por los dos puntos mínimo y máximo, que el mínimo corresponde al punto x, que está acá abajo, correspondiente a 0.62, menos 16.2, y el máximo, que es el punto y, corresponde a menos 0.37, 17.28. El método de Newton. Este método se aplica para hallar los ceros de una función que sea derivada al enésimo grado, y como precisión derivada, los procedimientos para hallar estos ceros o raíces de funciones cuadráticos o lineales a partir de coeficientes de ecuación que son exactas y sencillas.
¿Cuáles son las diferencias de los teoremas? La diferencia de los teoremas sería el teorema de Rayleigh. Explica un punto en el que la tangente paralela al eje es abscisa de las demás. La diferencia del teorema de Cauchy es que el denominado también del teorema y el valor sean garantizados. Explica que existen dos puntos de las curvas f de x y g de x, tales que las pendientes de las tangentes de la curva f de x en el primer punto es que a veces la pendiente de la tangente es curva y gx es el segundo punto. El teorema de L'Hopital aplica para resolver límites indeterminados. El teorema de Taylor es muy usado en física y se utiliza para aproximar una función suficiente derivada en un entorno o en un punto. Para calcular la velocidad promedio es igual a la velocidad final más la velocidad inicial, partido entre 2. Por lo tanto, para calcular la velocidad promedio, primero se debe sumar la velocidad inicial y luego la velocidad final para así dividirla entre 2 y calcular la velocidad promedio. Y ya por último, ¿cómo podemos usar las derivadas en el mundo real? Por ejemplo, en la meteorología, las derivadas se utilizan para la prevención meteorológica, para predecir el movimiento de las masas, el aire, las tormentas, si va a haber un huracán, lluvias, etc. También se utiliza mucho para la medicina. En el concepto de la derivada permite conocer la evolución de ciertas enfermedades, como el crecimiento o descrecimiento de bacterias, virus, células, enfermedades infecciosas, etc. También así para emplear fármacos o vacunas, dependiendo de ya las matemáticas o las derivadas que se hayan hecho para concretar las enfermedades. Este fue mi proyecto de cálculo diferencial. Espero les haya gustado y se haya explicado correctamente a las peticiones del profesor y muchas gracias.